Bendiciones, hermanos. Espero que estén bien, espero que estén en las manos de Dios siempre, todos los días, buscando su rostro, buscando su poder, su unción, su Espíritu Santo. Gracias a Dios que tenemos a Jesucristo en unos días tan difíciles, um, tan llenos de tanta tribulación. Pero hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 4 de Juan. Vamos a dar comienzo a un capítulo que tiene mucha palabra, que podemos sacar mucho y no me quiero profundizar en todo, pero sí hay muchas partes que sí tal vez podemos indagar un poco más y ustedes pueden hacer lo demás en casa. Vamos al capítulo Juan. En el libro de Juan, capítulo 4. Dice así, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó hacia junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén. Vamos a orar para dar comienzo a este estudio, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu bendición. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Estamos pasando unos días con tanta tribulación, tantos cambios, Señor, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, todo alrededor de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que continuemos, Señor, en esa salud que tú nos das, esa salud primeramente en nuestra alma, que tengamos una alma en paz, sin ansiedad, sin dolor, sin soledad, mas que estemos regocijando siempre, Señor. Danos también, Señor, todas tus bendiciones que dan provisión a nuestro hogar, que dan salud a nuestro cuerpo. Oh Padre, tú no tienes límites, nada es imposible para ti. Bendice este tiempo y esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo, el Maestro, y no un hombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, acabamos de leer estos versículos que dan una introducción que como Jesús entiende que los fariseos están hablando de él. Los fariseos hay una, ¿cómo se puede decir? Una medida que están tratando de aplicar entre Jesucristo y su ministerio y el ministerio de Juan el Bautista. Los dos están trayendo a las personas, y aunque después vamos a ver que Jesucristo no estaba bautizando, sino que eran sus discípulos. Pero a lo que voy es, los dos grupos, uno siendo guiado por Juan el Bautista y el otro por Jesucristo, esos discípulos estaban bautizando el bautizo de agua o el bautizo de arrepentimiento. Y eso estaba sucediendo. Bueno, esta conversación viene a enseñarnos aquí. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea. Entonces Jesucristo quiere hacer su ministerio en otro lugar. Bueno, al ir a este lugar, Jesucristo se va a desviar y va a pasar por un lugar que normalmente los judíos no acostumbraban caminar. Dice, y le era necesario, versículo 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y aquí es importante esta ciudad. Esta ciudad Sicar está como una milla y media de la ciudad de Siquem. Entonces eso va a ser importante porque en el libro
de Génesis, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que en esa ciudad de Siquem fue un lugar que acontecieron muchos eventos a la vida de Jacob, sus hijos y su hija Dina. También donde está esta ciudad Siquem, está en medio de dos montes, el monte de Gerizim o Gerizim y Ebal. Y allí en ese lugar aconteció una declaración por Moisés cuando él da un gran discurso de que todos conocemos en Deuteronomio 28. Y a lo que voy es que hay muchos eventos que han sucedido en esta área de Israel. Y aquí en Sicar dice que en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces aquí estamos viendo que hasta este sitio donde está esta ciudad, Sicar, fue algo que Jacob dio como heredad a su hijo José cuando José estaba con él, con todos sus hijos, antes de que José se fuera como captivo, llevado captivo, después de que sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. Y ellos lo llevaron, o midianitas, ellos lo llevaron a Egipto. Entonces, hay mucho trasfondo, mucha historia aquí. Pero lo importante que quiero que veamos aquí es esto, que esta ciudad está en Samaria. Y Samaria es un lugar que sí está parte en Israel, es parte de Israel, pero a la misma vez este lugar fue conquistado por muchas naciones. Y yo sé que todo Israel ha sido conquistado por muchas naciones, pero lo importante aquí fue que el pueblo de Dios, la descendencia de Jacob, en esta área, vino a ser una área donde se aproxima que fueron 10 tribus, todas las tribus aparte de Judá y Benjamín. Esas dos tribus no fueron mezcladas, pudieron mantener su integridad de sangre, se podría decir, genética, porque se casaban entre ellos mismos, judíos con judíos, como el Señor les había dicho que tenían que hacer. Pero en esta área de Samaria tiene tanta historia que podríamos tomar horas para cubrirlo, pero a lo que voy es que era una área donde habían gente o personas que venían de descendencia judía, pero también habían sido mezcladas con otras razas. Habían sido mezcladas con los asirios, con los eteos, los babilonios. Pero y allí también es la misma área donde estaba una mezcla de las 10 tribus y muchas habían sido desalojadas y a la misma vez habían venido otras razas y habían habitado allí. Entonces, era un lugar donde, pues, se podría decir, no se sabía si alguien decía que era obediente y seguía la fe de Jacob, queriendo decir, creía en Jehová, pero a la misma vez no se sabía si esa persona al hacer esa declaración, si en realidad tenía una genealogía directa a los judíos, o si era una persona que por el tiempo de estar viviendo allí había asimilado y había tomado esa religión de Samaria. Y también muchos de ustedes que son teológicos saben que en Samaria era la capital del reino de Israel y el reino de Judá, su capital era en Jerusalén. Entonces, hay mucha historia aquí. Pero Jesucristo, al salir, como dice la escritura aquí en el versículo 3, salió de Judea, entonces salió de esa área que se era conocida como la área de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, la área de Galilea es una área que está cerca o pegada a Samaria. Entonces, para pasar de Judea a Galilea directamente, se tendría que pasar por Samaria. Y Jesús viene a hacer esto. Y allí hay una heredad que Jacob dio a su hijo José, versículo 6. Y estaba ahí el pozo, y aquí otra profundidad,
el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta o el mediodía. Los judíos miden sus días al comenzar. La primera hora se podría hacer son las 6 de la mañana y si contamos 6 horas, entonces a la sexta hora es la hora 12 del día, como conocemos hoy, el mediodía. Entonces a esa hora, podría decir en lo más caliente del día, es cuando Jesús llega a ese pozo. Es un pozo que está en esa ciudad de Sicar, y el pozo, la historia nos dice que los arqueológicos que han estudiado esto dicen que Sicar estaba como 1,5 millas de la antigua ciudad de Siquem, y vamos a ver eso después en unos versículos. Pero ahora el pozo, de que este pozo de Jacob, donde Jesucristo va a tener este encuentro con una mujer allí de Samaria, estaba como media milla de esa ciudad de Sicar. Entonces es una área que está toda conectada. Bueno, vamos a ver cómo es que esa ciudad Sicar fue fundada. Pues vamos a ver esto. Por favor, vamos a Génesis 33. En Génesis 33 nos habla aquí de cómo es que llegó a ser esa ciudad de Sicar. Y es porque allí se había establecido otra ciudad, y el que la estableció fue los cananitas, pero Jacob vino a comprar esa tierra y que después le heredó o le dio a José. Versículo 18 en el capítulo 33 de Génesis. Dice así: Después Jacob llegó, sanó y salvó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y aquí quisiera que viéramos que han acontecido muchas cosas en esta ciudad, y tiene una historia profunda porque también ahí está al lado de la ciudad de Sucot, y llega Jacob en esta ciudad que fue fundada por cananitas y acampó delante de la ciudad. Y miren en el versículo 19, 33, 19, dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Entonces aquí hay un hombre Hamor, que tiene un hijo, y este hijo también tiene una historia que ustedes pueden indagar, él y la familia de Jacob. Pero noten que la compró por 100 monedas, versículo 20, y erigió allí un altar, y lo llamó El Oleje Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Entonces, en esta ciudad, Jacob decide establecer un altar para Dios. Y es el mismo sitio, la misma área donde Jesucristo, se podría decir, casi 1500 años después, viene Él, y Jesucristo visita esa misma tierra donde está, se podría decir, la descendencia de los judíos, de los tribus y las personas, las razas que fueron traídas por diferentes imperios que vinieron a conquistar esta área. Era una área que Dios le había dado al pueblo de Israel, a Jacob y a su descendencia. Pero por desobediencia, regresando a Deuteronomio 28, que leímos antes, o que hablamos antes de Deuteronomio 28, desobediencia, perdieron esa tierra, y esa tierra fue conquistada muchas veces por muchas naciones. Pero lo importante para nosotros es que viene al mismo lugar ahora Jesucristo, casi 1500 después, y aquí Jesucristo va a revelar quién es Él. Va a revelar que Él es Dios, el Dios de Israel. Eso es muy importante para nosotros, especialmente los cristianos y también nosotros que somos de descendencia de gentiles.
o de descendencia que no es judía. Porque lo que Jesucristo va a hacer aquí es va a empezar a abrir la puerta de su ministerio a las personas que no vienen de descendencia de los judíos, sino que vienen de descendencia de gentiles o el pueblo que no era de Dios. Y eso podemos decir, gracias Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor que me diste a mí, un latino, alguien de México, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de cualquier parte de Latinoamérica o tal vez posiblemente hasta de España. Me diste la oportunidad de poder yo venir y conocer al Hijo de Dios, conocer a Jesucristo. Y aquí es donde podemos ver términos espirituales que la heredad de Jacob, lo que él estaba dando a sus hijos, ahora viene a ser posesionado por gente que no es de descendencia de Jacob, pero esta gente tiene y recibe el mismo acceso a Dios, Dios, el Dios de Israel, en este lugar. Entonces, ese es el lugar, misma ciudad, misma vecindad, de que Jesucristo ha llegado, que leímos en el capítulo 4. Pero también algo interesante en ese capítulo. Regresemos a Juan capítulo 4. Nos dice aquí que en el versículo 6 nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, noten aquí que dice que Jesucristo estaba cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Entonces podemos ver ciertas cosas aquí. Primero, ha caminado porque es una distancia bien larga, digamos, de donde está en esta ciudad de Sicar a Judea, donde tal vez estaba bautizando con sus discípulos. Se podría decir que es una distancia de 40 millas o de 30 a 40 millas. Pero tal vez empezaron su jornada o su caminar temprano en la mañana. Y ahora al mediodía él llega allí a este pozo y está cansado. Él está cansado. Y aquí es donde entramos otra vez a este campo de nuestra fe, en este campo espiritual, donde nosotros tenemos que caminar en esta fe que nos dice que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Él padeció todas las cosas que un hombre como nosotros padece. A veces nosotros podemos estar trabajando duro en el campo o tener un trabajo que está afuera y decir, yo no sé si Jesucristo alguna vez experimentó esto. Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo, porque Él era un hombre como nosotros, de carne y sangre. Y quisiera que viéramos en Primera de Juan una evidencia de esto. En Primera de Juan nos dice aquí, porque había mucha gente que cuando Jesucristo vino a ellos, decían pues, Él vive una vida dedicada a Dios, sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pidiendo al Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, pero es porque es el Hijo de Dios. Y como hemos hablado, hermanos o hermanas, si han leído especialmente o no han leído, pero bueno, si lo han leído en casa, el Sermón del Monte, o si alguna vez ustedes escucharon las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesucristo siempre nos insta a que seamos perfectos como Él es. Y aquí podemos ver en Primera de Juan capítulo 1 que se nos pide esto y nosotros no debemos de ver esto como es algo que está muy lejos de alcanzar. Dice así, versículo 1, en el capítulo 1, primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí Juan, el discípulo, si se recuerdan, él es el que escribe el Evangelio de San Juan, nos dice que él oyó a Jesucristo, él lo vio con sus ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí otra vez en esta epístola, primera epístola de Juan, el discípulo amado, el discípulo Juan, él nos dice que palparon a Jesucristo. Y quisiera que lo que podamos llevar de esto es esto, de esta enseñanza, de este versículo, es
que Jesucristo era un humano, como usted y yo. Y a la misma vez, Él también era Dios. Y viene Dios a habitar. Muchas veces, tal vez hoy día podemos decir que alguien es un hombre o una mujer de Dios. Y la razón que decimos eso es porque esa persona viene a recibir el Espíritu Santo, entonces viene Jesucristo y vive en esa persona. Entonces está Dios, y por eso hay escrituras en Corintios que nos dicen, nosotros somos el templo de Dios. Lo que voy es, aunque nosotros somos el templo de Dios y Dios habita en nosotros, también nosotros podemos sufrir toda tentación que sufre cada humano. Tiene hambre, que tiene sueño, que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra. Pero Jesucristo tenía la misma batalla. Y regresando al capítulo 4 de Juan, aquí nos acaba de decir en el versículo 6 que él estaba cansado, él estaba buscando a un lugar donde sentarse, tomar agua y comer. Sabemos que quería comer porque en el versículo 4:8 nos dice que sus discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer, y la ciudad es la ciudad Sicar, que como hablamos antes, es la misma área donde estaba esa ciudad Siquem que tiene tanta historia. Vamos al versículo 9, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 9, dice así: la mujer samaritana le dijo, porque en el versículo 7 se introdujo que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Entonces aquí en el versículo 9 vemos que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a ver esto más en detalle. ¿Por qué es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua que está en el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y aquí Jesucristo le está diciendo que Él le va a ofrecer algo que nada en esta tierra le puede dar. Solo Él. Y es una fuente de agua viva. Pero antes de entrar a eso, quisiera que viéramos esta parte de este versículo que nos dice en el versículo 9, que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué es la razón por qué ellos no se llevaban? Y vamos a ir a Primera de Reyes. Si se recuerdan, hablaba que al pueblo de Israel, después de ser sacado de Egipto y estaban en el desierto, al salir del desierto, después de 38 años de andar, 40 años, pero Moisés dice en el capítulo 1 de Deuteronomio de estos 38 años, allí en este tiempo se les da una advertencia, de que no hagan ciertas cosas, que no sigan a las naciones de los cananitas, que no busquen sus religiones, que no se aparten de Dios, que no busquen otros dioses, que si tienen un rey, este rey no debe de hacer ciertas cosas. A lo que voy es que el pueblo de Israel fue desobediente a toda esta ordenanza y estatutos de Dios. Entonces viene el pueblo a habitar la tierra que Dios le ha dado, la tierra santa, que Dios le ha dado a Abraham, prometió a Abraham primeramente, después a Isaac, a Jacob, y ahora viene la consecuencia de la desobediencia, y es que vienen otras naciones, se mezclan en esta área con los judíos, y muchas veces se llevan a los judíos y ponen y plantan otras personas.
¿Se recuerdan que hablaba de los gentiles? Pues se podría decir que ahora en Samaria, en este día que Jesucristo está visitando, hay gente que los judíos en realidad no sienten que tienen una unión, aunque posiblemente los samaritanos profesen conocer a Jehová Dios, ellos no tienen ese contacto, esa relación. Al contrario, dicen que en los estudios de historia, que en el tiempo de Jesucristo, hasta ese día, había una gran división entre el samaritano y el judío, que no se llevaban como que eran de la misma descendencia o del mismo país o de la misma patria o de la misma creencia. Era una grande división entre los dos. Pero esta división vino por una razón, y eso es lo que quisiera que viéramos en Primera de Reyes. Por favor, vamos a Primera de Reyes. Esta división que vino a suceder aquí entre estas tribus, la separación de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, vino a ser causada por la desobediencia de alguien que muchas veces no indagamos esto, pero la desobediencia de Salomón, el hijo de David. Él cometió una gran desobediencia que hizo que el reino que David había unido, David el que conocemos en la historia bíblica en el Antiguo Testamento que derrotó a Goliat, él tuvo un hijo que se llama Salomón, y este hijo vino a ser desobediente a los mandatos que estaban en los primeros 5 libros de la Escritura, especialmente en Deuteronomio, que nos habla que no deben de tener los reyes relaciones con otras naciones, que no deben de mezclarse. Este es el punto que creo que quiero que veamos. Que los judíos se les había dicho que no se mezclaran con las naciones, que no se mezclaran, se podría decir hoy día, con el mundo. Pero vienen y ellos y son desobedientes, y al mezclarse, a juntarse, a convivir con estas razas cananitas, ellos empiezan a tomar parte de su vida cultural. Por eso muchas veces hoy día hay tanto cristiano que hace la pregunta y dice, ¿cómo es que el cristiano debe de vivir en el mundo? ¿Cómo es qué es bueno, qué se le permite a un cristiano? Y siempre el cristiano debe regresar a las Escrituras, buscar la guianza de Dios a través de las Escrituras, donde nos dice cómo debemos manejar nuestra vida. Porque juntarnos con el mundo, juntarnos con la gente que no es de Dios, nosotros asimilar y tomar sus acciones cotidianas y hacerlas nuestras, hace una separación. Por eso esta mujer samaritana está haciendo le dice a Jesucristo, y Jesucristo no se lo niega, porque es la verdad. Los judíos y los samaritanos no se mezclaban porque los samaritanos tenían otra obediencia, otros estatutos que habían sido pasados por generación, que ellos tenían que alabar en esa ciudad de Sicar, en las montañas. Se recuerdan que hablé antes de ese monte Ebal y monte Gerizim, allí donde fue dado ese discurso. Ellos adoraban, ahí iban a hacer, se podría decir, veneración a Jehová, pero eso no era el lugar que Dios le había dicho al pueblo de Israel. El lugar era en Jerusalén. Pero vamos a ver qué es lo que comete Salomón, porque como dije, está muy cargada aquí la información, la profundidad que podemos tomar en estos versículos. Vamos a ver en primer libro de Reyes, disculpen si lo dije mal antes, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, algo que era prohibido para un rey. Las de Moab, será prohibido mezclarse con Moab. A las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Aquí estamos viendo las naciones que vivieron en Samaria, naciones que no debían de estar en esa área para que los israelitas o los judíos se mezclaran con ellos. Pero viene Salomón, el rey, a dar un ejemplo aquí, que está bien. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas. Pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Como dije, son versículos que muchas veces no conocemos, pero aquí nos demuestra que el corazón de Salomón fue desviado por estas mujeres. Son casi 1000 mujeres cerca de él, que son personas que él está teniendo relación. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aquí nos dice que Salomón cambió de religión, cambió de fe. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Milcom era un dios donde calentaban un dios metálico de bronce y tenía una apertura, este ídolo que tenía semejanza como un hombre, pero parece que la cabeza como de un toro, y este ídolo se le metía leña en su estómago, y allí se encendía con fuego esa leña y quemaba y ardía, y ahí es donde metían los sacrificios. Y esto es tan abominable porque dice, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, porque este dios de los cananitas de Moab pedía de los amonitas, pedía que el sacrificio era bebés o niños. Entonces, si se pueden imaginar algo tan horrendo y abominable delante de Dios, que sacrificaran niños en este ídolo con fuego. Pero aquí lo dice que Salomón lo siguió. Astoret es una diosa que tiene que ver como observar sacrificio o veneración o adoración a ella, teniendo relaciones sexuales con prostitutas. Tiene un trasfondo muy perverso. Hasta hoy día, muchas de las cosas que vemos en el campo de pornografía tienen una relación con esta diosa. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían, y esta es la palabra clave que les hablaba antes, ofrecían sacrificios a sus dioses. Esos sacrificios incluía el sacrificio de niños. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón, noten ahí que Jehová se enoja con él, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces, aquí nos dice que Salomón tuvo la presencia de Dios delante de él 2 veces, y aunque eso sucedió, su corazón torcidamente se volvió a estos dioses. Y se recuerdan que lo que leímos antes sucedió cuando él dio veneración y adoración a esos dioses que eran ajenos. Vamos a terminar este versículo aquí, que dice, y le había mandado acerca de esto, versículo 11:10, que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha evitado esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vamos a ver esto. En este versículo 11 del primer libro de Reyes, capítulo 11, nos está dando un grande punto de información. Dice,
Y dijo Jehová a Salomón, porque cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti, es lo que quisiera que enfocáramos, romperé de ti y lo entregaré a tu siervo. Queriendo decir, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que Jesucristo tiene que ir a Samaria? ¿Por qué hay esta gente que cree en Jehová, cree en Jacob, cree en la descendencia que él le dio a José? Tiene tanta relación, está en el país, en la tierra prometida. ¿Por qué es que no estaban unidos? ¿Por qué en el libro del Antiguo Testamento o en los libros del Antiguo Testamento, por qué se ve que hay esta división entre Judá y Israel? Porque esos fueron los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Y la razón, hermano, hermana, es esta. Salomón vino a traer este juicio a su pueblo. Y de allí, cuando se fueron rompidos este reino en dos partes, entonces es cuando, como dice aquí la escritura, yo le entregaré a tu siervo. Queriendo decir, Dios quería el pueblo de Dios tomara el lugar primordial, el lugar del hijo de la casa. Pero como él no fue obediente, vino y se le entrega al siervo. Entonces se podría decir de esta manera, el samaritano, la gente que no conoce a Dios, los que no vienen de la descendencia de Abraham a través de la sangre, ellos en realidad no eran hijos de la casa, no estaban en esa comunión con el Padre Celestial. Pero Dios aquí, a través de Jesucristo, va a hacer un gran milagro, porque Él, Jesucristo, va a ir y predicar y darle acceso a los que no eran ya parte de la casa de Dios, los que estaban afuera. Se podría decir eso como el hijo pródigo, que estaba dándole de comer a los cerdos, está lejos, pero estaba su hermano adentro en la casa con el padre, viviendo con el padre, mientras el hermano se había descarriado. Así es lo que está pasando aquí en el capítulo 4 de Juan. Y vamos a ver en el capítulo 4 de Juan otra vez, versículo 12. Le dice la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será a él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y aquí lo que Jesucristo está haciendo es confirmando escritura del Antiguo Testamento. Yo no sé si esta mujer samaritana conocía las escrituras o uno de sus esposos había instruido en la palabra de Dios. Pero Jesucristo aquí está cumpliendo algo que podemos leer en el capítulo 55 de Isaías. Dice así el capítulo 55 de Isaías, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se le deleitará vuestra alma con grosura. Aquí en Isaías estamos viendo la palabra de Dios, siendo la palabra profética, siendo proclamada por Isaías, que está diciendo que va a venir Dios y va a ofrecer a los sedientos estas aguas de vida. Y va a ser esta agua gratis, no va a necesitar precio. Y esto es lo que se está haciendo ahí en este momento en Samaria, al lado de ese pozo de Sicar. Allí está Jesucristo ofreciendo a las naciones, queriendo decir a los judíos y a los que no, esta agua. ¿Y por qué es que le tienen que ofrecer esta agua a esta mujer? Como dije antes,
es porque esta gente ha dejado lo que Dios había dicho, ha dejado los estatutos. Vamos a Jeremías 2. Quisiera leer un versículo también que nos pinta una ilustración, cómo Dios nos habla con estos ejemplos que a veces nos ayudan a entender esto más. Versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías. Jeremías 2:13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo le dice a la mujer que en Juan 4:14, que cuando los que vienen a él, a Jesucristo, eso es lo que le está diciendo a la mujer samaritana, es lo mismo que Dios dijo a través del profeta Jeremías, lo mismo parecido casi exactamente también en Isaías 55, que el pueblo lo ha dejado a Dios. Pero Dios dice, fuente de agua viva, y cavaron cisternas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esto es lo que Dios está diciendo, que la descendencia, el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, el pueblo de Dios, se había apartado de él, lo había dejado, habían agarrado religiones y servían a ídolos extranjeros y no al Dios verdadero. Y al hacer esto, ellos habían, se puede decir, cavar cisternas, bien diciendo, aquí vamos a alabar a Dios, en este lugar, vamos a erigir un templo, vamos aquí a venir a traer adoración. Y ese es el punto que quisiera que viéramos, que cavaron para sí cisternas. La mujer samaritana está yendo a este pozo y está tratando de agarrar agua para ella, pues claro, vivir, pero a la misma vez está viviendo una vida que sí podía llenar su cántaro, irse a casa y continuar día tras día tras día. Y yo no sé cuántas veces nosotros hemos meditado que la vida sin Dios, la vida sin el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nosotros como cristianos tenemos acceso, la vida sin ese Espíritu es una vida llena de rutina, llena de días que parece que no cambian. Comemos, dormimos, los levantamos, comemos, bebemos, dormimos y así. Y ese es cavar una cisterna que no puede detener agua, está rota. Porque si nosotros no tenemos a Jesucristo, no tenemos a Dios, nosotros estamos vacíos. Somos nosotros estas vasijas de barro. Nosotros venimos de Adán y fuimos hechos como Adán de elementos del polvo, porque Adán fue hecho en el polvo. Entonces nosotros somos estas vasijas de barro que fueron hechas para que adentro habite el agua o el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros no estamos con Dios, en comunión con Dios, entonces nosotros estamos vacíos, estamos secos, estamos sin la vida verdadera. Y eso es lo que Jesucristo está tratando de explicarle a ella, que la agua que Él tiene, la agua que Él puede dar, y esta agua es a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, porque no podemos ir al Padre si no vamos a través de Jesucristo. Y muchas veces pueden haber nuevos cristianos, nuevas personas que no conocen a Jesús y quieren ir directamente al Padre. Pero lo importante es que seamos obedientes a las Escrituras. Y en Juan 14:16, Jesucristo nos dice que Él es el único que puede darnos acceso. Él es el único que puede darnos nosotros acceso al Padre. Vamos a regresar al capítulo 4 de Juan, versículo 15. Dice así: la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí podemos profundizarnos en cómo, recuerda que leímos la semana pasada cómo Jesucristo conocía los corazones. Él puede discernir a través del poder del Espíritu Santo todo. Él conoce, Él es omnisciente, él tiene todo conocimiento de lo que está en el corazón de esta mujer. Y lo que estaba en esta mujer es que ella, su alma, su vida, ella había estado en relación con otros hombres. Y por eso le dice el Señor, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces le quiere hacer las cosas como, llama a tu esposo. Y viene ella y le dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Queriendo decir, sí, el hombre con que estás viviendo ahorita no es tu esposo, que Dios ha unido a ese matrimonio. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí hay otra profundidad, que ha estado casada 5 veces. Este 6º hombre con que esta mujer está viviendo, ahora no se ha casado, tal vez ella está casada o los hombres ya no se quieren casar con ella, porque ha vivido una vida desordenada y afuera de los caminos del propósito de Dios. Entonces aquí viene el perfecto esposo, el perfecto hombre, el perfecto marido, que es Jesucristo. Y está teniendo esta mujer este encuentro con él, porque aquí a la misma vez que estamos viendo esta interacción entre esta mujer samaritana y Jesucristo, también podemos, si podemos tomar una vista más alta, podemos ver que aquí el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, todas las tribus, las 2 que se quedaron, Judá y Benjamín, y las otras 10, ahora que han estado con las naciones y con tantos ídolos, ahora pueden regresar a su marido, al Dios verdadero. Y quisiera que viéramos esto en Jeremías 31. Jesucristo lo que le está diciendo a esta mujer es que ahora puede regresar a Él. Y Jesucristo lo vamos a ver en más detalle, pero le está haciendo un llamamiento. Regresa a mí, regresa a tu verdadero esposo. Ya deja, porque esta mujer está bebiendo de un pozo que nunca va a quitar la sed. Está con un hombre que no es su marido. Y así estaba el pueblo de Israel cuando Jesús llegó a empezar su ministerio. Porque aquí estamos viendo lo que está aconteciendo en Sicar, lejos de Jerusalén. Pero Jesucristo va a hacer este llamado a Jerusalén. Un llamado que dice, regresa al Dios verdadero, regresa al Padre Celestial, regresa a tu esposo. Y hoy día, la iglesia, nosotros como cristianos que creemos en Jesucristo, que seguimos en esa fe, estamos esperando la venida de nuestro novio, porque vendrá una boda, otra boda más en los días del fin, el día del Señor. Vamos a ver esto en Jeremías 31. Versículo 29. Jeremías 31, versículo 29. Aquí vamos a ver cómo Dios, a través del profeta Jeremías, había declarado que iba a acontecer esto. Y por eso dije, este capítulo 4 está muy lleno de muchas cosas, muchas enseñanzas, mucho que exponer. Dice así el versículo 29 en el capítulo 31 de Jeremías. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Queriendo decir que en esos días, cuando venga Jesucristo, los pecados de los padres no tendrán impacto o consecuencia a su descendencia o a sus hijos. Si se recuerdan, al principio de esta enseñanza hablaba de que se les dio un discurso de Moisés. Moisés dio un discurso en esa ciudad, en esa vecindad, Sicar y Siquem. Y ese discurso hablaba que iban a haber unas grandes consecuencias si ellos se apartaban de Dios y seguir sus mandamientos. A lo que voy es que ahora
Vamos a leer esto otra vez. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Queriendo decir, el castigo o la consecuencia de lo que los padres hicieron mal, lo que hizo Salomón y David, todos los reyes, todo lo malo que hicieron. Ahora viene Jesucristo a hacer todo nuevo y viene a abrir la puerta a nosotros, que nosotros, nuestros padres, no sé de qué país es usted, pero no importa, no importa. Dios nos llama y Dios dice, todo eso que traes atrás, de si tu abuelo era alguien que estaba apartado de Dios, ahora esa maldición ya no es tuya. Muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo una vida todavía atados a nuestras familias de sangre. Pero Dios aquí en este capítulo 31 de Jeremías anuncia algo nuevo, algo que ahora Jesucristo está haciendo con esta mujer samaritana, que no importa de dónde venga ella es clasificada como samaritana. Y quién sabe qué sangre mezclada tiene ahí. Tal vez puede tener judía, tal vez puede tener solo etea, moabita, edomita, quién sabe. Lo que importa es que ahora los errores de los padres no se le van a poner a cargo a los hijos o algo que ellos tienen que pagar. Porque ahora viene Jesús a hacer todo nuevo y a liberarnos de esas ataduras. Versículo 31, en Jeremías 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Se recuerdan que hablaba de los dos reinos? Aquí se está cumpliendo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, queriendo decir, fueron desobedientes, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. La mente está en el alma y ahora el alma va a ser instruida por el Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo aquí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El corazón donde están las emociones. El alma es compuesta de la voluntad, la mente y las emociones. Y aquí Dios proféticamente dijo hace muchos años. Aquí Jeremías lo está diciendo este discurso posiblemente 500 años antes de que venga Jesucristo o un poquito más. Y está diciendo que vendrá un día donde Dios hará un nuevo pacto y escribirá su ley en nuestra mente, en nuestra alma, la escribirá en nuestro corazón, en nuestras emociones, nuestro amor, nuestro deleite, nuestro gozo será para Dios. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces esta mujer samaritana le dice que los judíos y ellos no tienen mucho que hablar o que estar juntos en plática y también podemos estudiar ahí de por qué un hombre con una mujer está hablando con una mujer. A lo que voy es esto, hermano y hermana, es que Cristo Jesús viene a llamar a todos los que vienen con un corazón arrepentido, un corazón sediento, alguien que tiene hambre y sed de justicia. Jesucristo está ahí para nosotros. Entonces no importa cómo estemos en nuestra vida pasada, no importa nada de eso. Él hace todo nuevo a través de su sacrificio en la cruz. Y lo fue profetizado. El versículo 34 dice, para terminar, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Y esa palabra conoce es como cuando se dice en las escrituras que Adán conoció a su esposa Eva. Es una intimidad, una unión. Jesucristo también lo dice y traje este versículo a la luz la semana pasada de Mateo 7, empieza del versículo 14, pero creo que es en el 22, donde dice que cuando vieran discípulos de él que sacaron demonios e hicieron sanidad, pero a la misma vez dice Jesucristo, no los conocí. Es el mismo término aquí.
que ahora, dice el Señor, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios que tenemos estos versículos aquí, que nos dicen a todos nosotros que no importa el pecado que hayamos cometido en nuestra vida antes de Cristo, no importa, todo pecado ha sido perdonado. Y también si nosotros hoy día, como dicen en la primera epístola de Juan, que si confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, a nuestro Señor, Él es fiel para venir a lavar a nuestra alma de esos pecados. Entonces, la mujer samaritana aquí está tratando con Jesucristo, su marido, su esposo, el perfecto esposo, el séptimo. Y Él está platicando y enseñando. Y Juan, cuando él escribió este evangelio, vino a enseñarlos. Se podría decir que esta es otra señal, que Cristo ha regresado a redimir al pueblo de Dios y que no importaba lo que había pasado antes, ahora podían regresar al esposo verdadero, al esposo que los creó, al esposo que los amó con un amor verdadero. Vamos a leer en Juan 4:20. Esta última porción creo que aquí los vamos a quedar este día. Dice así: nuestros padres, y aquí la mujer le acaba de decir que es profeta. En el versículo 20 le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis a los que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Voy a leer eso otra vez porque no lo leí bien. Disculpen. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muchas veces se hace esta pregunta: ¿Jesucristo era cristiano? Él era judío y él venía de los judíos, venía de la descendencia, de las entrañas de Judá. ¿Se recuerdan? Él es uno de los hijos de Jacob. Entonces, él dice aquí, yo soy de esa descendencia y la salvación viene a través de ellos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Noten aquí este versículo, donde Cristo Jesús le está diciendo cómo es la manera verdadera de adorar. Le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a regresar a este punto porque es muy importante. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a leer esto otra vez. Un versículo, deben de subrayarlo. Dios es espíritu, queriendo decir Dios es invisible. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas veces hoy día hay personas que se han aferrado a edificios, a imágenes, a ídolos, y dicen: si no pongo esta candela delante de este ídolo, si no quemo incienso a mi Dios. Y hermano y hermana, espero que ninguno de ustedes esté en ese engaño. Dios es un espíritu y Dios puede ser adorado en cualquier lugar que nosotros levantemos altar, así como acostumbramos decir. Se usa ese término que Jacob usó, que él levantó altar. Se recuerda, leímos eso al principio de la escritura en Génesis 33, que él levantó altar en ese lugar que se llama el Elohé Israel. Dios es el Dios de Israel. Ahí levantó altar
Entonces, Jacob adoró en un lugar donde él sabía que ahí estaba Dios. Y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, allí habita Dios. Y el que está con nosotros es mayor que el que está afuera de nosotros. Jesucristo nos ha dado acceso a tener comunión, vivir una vida donde siempre estemos conociendo y en esa unión celestial que a través del sacrificio en la cruz Él nos dio acceso. Cuando Él rompió el velo del lugar más santísimo y nosotros ahora podemos acercarnos a ese trono de gracia con toda confianza porque estamos con nuestro Padre. Entonces, no tomemos ningún sitio, ningún edificio, ningún lugar como el único lugar donde nosotros podemos adorar a Dios, sino que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y quisiera entrar a esta de adoración. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 11, y este es el último versículo que vamos a leer. Hebreos 11, versículo 21. Dice así: Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Otra vez. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de, noten aquí que dice, los hijos de José. Y aquí está muy interesante que no dice a todos sus hijos, sino que a los hijos de José. Cuando, si leemos en Génesis, es uno de los partes de la historia en Génesis, donde Jacob pone las manos en los hijos, en Efraín y Manase, son los dos hijos de José. Pero aquí en Hebreos 11, donde se puede decir que es un capítulo que está lleno de cómo todos los siervos, todos los hombres en el Antiguo Testamento que creían en Dios, cómo es que por la fe alcanzaron ciertas cosas. Pero aquí en el versículo 21, noten lo que dice aquí. Dice que Jacob por fe bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Y esa es la palabra que quisiéramos que viéramos en este versículo. Y adoró a Dios. Jesucristo le acaba de decir a la mujer samaritana en el capítulo 4 que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Nosotros debemos de ser honestos con Dios. Debemos de ser honestos con Dios en todo. Hermano, hermana, hago esta suplicación. Si nosotros estamos haciendo algo a escondidas, algo que nuestra esposa no ve, algo que nuestros hijos no ven, algo que nuestros hermanos no ven, es algo que debemos de corregir. Si estamos haciendo algo malo, estoy hablando de cosas malas. Si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a muchas personas, pero Dios ve todo. Y por eso Jesucristo dice en espíritu y en verdad, queriendo decir, con el Espíritu Santo y toda integridad personal. Es como nosotros podemos venir y tener acceso a Dios. Si nosotros estamos con pecado o estamos cometiendo pecado o tenemos el hábito de pecado, entonces nosotros estamos afuera de la verdad, estamos en engaño. Y cada uno de nosotros sabe la área, se indaga y hace una examinación personal, la área que Dios o el Espíritu Santo está hablando ahorita en este momento y dice, tienes que cambiar esto, tienes que hacer algo diferente en esta área, porque es engaño. Si todos se dieran cuenta de lo que estás escondiendo o no confesando, tú te daría vergüenza. Y aquí en este versículo 21, miren el poder de la palabra. Dice así: y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué dice la escritura
que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y aquí es donde nosotros podemos regresar a Génesis, al capítulo 32, y voy a dejar eso para ustedes, donde pueden ver cómo Jacob luchó con un varón toda la noche. Y Jacob lo que él quería era ser bendecido. Pero no fue bendecido hasta que él declaró cuál era su nombre. Y la profundidad de este versículo aquí es que el nombre de Jacob significa alguien que es un engañador, alguien que siempre trata de buscar su ventaja, alguien que no es honesto. Y no fue hasta que este varón celestial, Dios, que luchó con él, hasta que él le preguntó su nombre y Jacob le dijo, me llamo Jacob. Entonces Jacob dijo, yo soy un hombre mentiroso, un hombre engañoso. Es cuando viene Dios y le dice, no, ahora tu nombre es Israel. Lo que voy es que Jesucristo estaba hablando de esto cuando está hablando con esta mujer, que ella iba a tener que regresar a la verdad, iba a tener que regresar a la fe de los judíos, a Jehová y solo a Él, y con la integridad. Y así nos dice Dios ahora a nosotros, que nosotros debemos de adorarlo con todo su espíritu y con toda verdad. Porque Jacob, cuando él estaba luchando con ese varón, vino el varón y le dislocó su cadera. Se lo dislocó. Y después de esa lucha, de esa noche, en ese lugar donde Jacob llamó Peniel, en ese lugar, después de ese día, Jacob tuvo que siempre caminar con un bordón. Y muchas veces nosotros hemos tenido esta lucha con Dios. Hemos tenido muchas batallas en cosas que no queremos declarar o darle a Él completamente. Entonces Dios está esperando que nosotros dejemos que Él nos quebrante, que Él venga a hacernos unas personas humildes y sencillas que digan, no, yo no soy capaz de seguir la voluntad de Dios más que Él me dé su gracia. Y no es hasta que llegamos a ese momento de quebrantamiento, como Pedro tuvo ese quebrantamiento, es un ejemplo excelente, donde él sabe que no puede pescar, no puede recoger, no puede ser éxito en la pesca, sino es que Dios le ayude. Es así la misma manera, Jacob tuvo que recordar y adorar siempre a Dios con ese bordón, todos sus años, imagínense, todos sus años, todos sus hijos, verlo a él, porque él le sucedió esa lucha con ese varón antes de tener sus hijos, o todos sus hijos, porque no había cumplido tener todos. Pero a lo que voy es que no fue hasta que Jacob empezó a caminar con ayuda de ese bordón, como queriendo decir Dios, en tu debilidad yo me haré demostrar mi fuerza, yo haré de demostrar quién soy yo. Y así debemos de ser nosotros, hermano y hermana. Cada vez que queremos adorar a Dios, lleguemos con ese corazón sencillo. Y sí, tal vez nosotros estamos bien en nuestra cadera, en nuestro cuerpo físico. Pero si hay un lugar que Dios permitió que fuera quebrantado, deshecho, y ahora sabemos que ha venido Jesucristo a sanar esa herida y a quitarnos de caminar cogiendo, ya no somos cojos. Entonces ahora recordemos eso y démosle gracia a Dios que Él nos vino y nos llamó y nos dio salvación. Y ahora nosotros podemos adorarlo en espíritu, queriendo decir, tenemos esa agua en esta vasija y ahora en ese quebrantamiento, dando confesión, arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados, nuestros errores, en ese espíritu humilde y sencillo venimos a Dios, así como Jacob todo el resto de su vida se apoyó en ese bordo, así nosotros todo el resto de nuestra vida apoyémonos en esa grande salvación en Jesucristo. Decir, Señor, yo sin ti no era nada, no puedo hacer nada, sin ti no tengo agua que beber, sin ti no tengo que comer, no tengo el pan de vida.
Dame más de este pan, dame más de estas aguas. Hermano y hermana, aprendamos a adorar en espíritu y verdad. Y el Señor estará allí, listo para nosotros, porque Él nos dice, venid a mí, venid a mí. Entonces regresemos y demos gracias que Él tuvo este encuentro con esta mujer en Samaria para darnos esta grande enseñanza. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a continuar este capítulo 4 con el favor de Dios la próxima semana, si el Señor nos permite. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu verdad, por tu palabra que es tan profunda, Señor, y nos enseña tanto. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a conocer más de tu Hijo Jesús, a venir y a pedir diariamente una porción de tu Espíritu Santo, una llenura de tu Espíritu Santo, una unción de tu Espíritu Santo, para poder continuar en nuestra vida, siguiendo tus mandamientos con toda nuestra mente, siguiendo tus mandamientos con todo nuestro corazón, entregando toda nuestra alma, nuestra voluntad a ti, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Libéranos de toda atadura de nuestros padres. En el nombre de Jesucristo, quebramos toda atadura de nuestras familias, de nuestros apellidos, de nuestras patrias, cualquier atadura. Y que nosotros entendamos que tú eres nuestro esposo, que tú eres nuestro marido, que tú eres nuestro novio, porque somos tu iglesia. Y necesitamos que tú vengas a hacer en nosotros que corran ríos de agua viva, que haga una fuente de agua viva en nosotros, para poderle darle de beber a nuestras familias, a nuestra iglesia, Señor, a esta generación que está sufriendo porque es perversa y adúltera y no conoce de ti. Pero queremos, Señor, que conozcan de ti, Padre Celestial, de tu Hijo y tu Espíritu Santo, que ahora habita en nosotros. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu. Danos, Señor, de nuevo y voluntad para declarar tus verdades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.